Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Un pasaje muy conocido. Y dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Adelante, hermanos, 14. Primera Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe que hay creyentes que creen en la segunda venida de Cristo, pero no viven como si Él fuera a regresar? Hay creyentes que leyeron esta porción probablemente sin convicción y otros con esa seguridad de que un día los muertos en Cristo serán los primeros en levantarse. Si yo pregunto si ustedes creen en la segunda venida de Jesús, probablemente algunos dirían sí. Pero si yo pregunto, ¿ustedes creen en la resurrección de los muertos? Algunos dirán, no estoy seguro. El día de hoy vamos a introducir una serie que hemos titulado El propósito de su segunda venida. Y con esta serie, hermanos, queremos presentar delante de ustedes los eventos conocidos como la Semana de la Pasión de Jesús, pero que podemos mirarlo a la luz de la perspectiva de la palabra. A veces cuando pensamos en la semana de la pasión de Jesús, a la manera muy tradicional, muchos, ¿verdad?, viven estos días como reflexivos, viven revisando sus vidas y terminan concluyendo, sí me he equivocado, debo hacer cambios. Algunos se atreven a hacer votos durante estos días porque pues es la semana de la pasión de Jesús. Pero esa es una mirada muy pobre. Cuando uno mira la semana de la pasión de Jesús y lo mira a la luz de ese pasado nada más, en realidad algo no estamos comprendiendo. Los creyentes debemos mirar la semana de la pasión de Jesús a la luz del futuro también. No solo debemos mirar lo que ha pasado, sino lo que está por suceder, porque lo que pasó puso las bases de lo que está por suceder. Para nosotros los cristianos, es una realidad que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Y cuál es ese tribunal de Cristo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, por favor. 1 Corintios, capítulo 3. Verso 10. 1 Corintios 3:10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, eso de que yo lo haría mejor si no tuviera este hermano a mi lado, eso no va a existir en ese tribunal. Eso de que yo pude haberme esforzado más, pero siempre me desanimaban, siempre A, siempre B y siempre C, ese día no va a haber nada, no va a estar A, B y C. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es una verdad para los creyentes. Un día, todos los creyentes en Cristo Jesús estaremos delante de un tribunal. ¿Y para qué vamos a estar ahí? Con este propósito, será examinada nuestra vida en Cristo. Y delante de Él estarán nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestros anhelos. Ahí estarán nuestras obras. Y el apóstol Pablo dice, algunas serán puro oro. Algunas de nuestras obras, ¿verdad?, serán un acto de adoración al Señor. Pero hermanos, tenemos que reconocer que algunas de nuestras obras nos avergonzarán. Algunas de nuestras motivaciones, cuando sean examinadas a la luz de su santidad, nos daremos cuenta que nos equivocamos. Pero ahí estaremos por la gracia de Cristo, siendo salvos, y como dice el texto, Él sufrirá pérdida cuando sus obras sean expuestas y sean quemadas, consumidas. Por la gracia de Cristo estará delante de Él, porque la salvación no es por obras, es por fe. Y entonces algunos cristianos estarán, como decimos, pasaron de raspado. Y yo espero que el día de hoy ninguno diga, pero voy a pasar. Yo espero que ninguno diga, pero voy a estar ahí. Porque no se trata de pasar de raspado. Se trata de estar bien delante de Él. Eso es una verdad para nosotros. Y tan cierta es esa verdad como la que viene a continuación. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Tan real es esto que acabo de leer para los creyentes que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Pero tan real es esto que sigue a continuación. Y voy a pedirles que me ayuden a leer de los versos 11 hasta el 15 de Apocalipsis capítulo 20. Dice así: y vi un gran trono blanco, Bueno, esto es otra verdad. Esta es otra verdad que espera a los que en esta vida abiertamente rechacen al Señor. Y ahí estarán algunos que les hemos compartido de Cristo y que han tenido el valor de decirnos: Jaime, si a ti te ha funcionado la fe, qué bueno, pero no quiero que me vuelvas a hablar de tu fe. Ahí tendremos familiares que dicen: ay, dejen a los aleluyas, esos son hermanitos, ellos no van a fiestas, no toman, no fuman. Bueno, algunos que se dicen cristianos sí lo hacen, ¿verdad? Pero esos déjenlos, porque esos no son como nosotros. Aquellos que abiertamente rechazan a Cristo, algún día estarán delante del tribunal de Cristo, delante del juicio ante el gran trono blanco, y estarán ahí. No para ver si tienen una segunda oportunidad, estarán ahí porque no hay una segunda oportunidad. Y cuando usted se pregunta qué va a pasar con los que mueren en un naufragio, ¿qué va a pasar? Como a mí a veces me preguntan: pastor, ¿y qué va a pasar con los que fueron devorados por tiburones? Porque nos gusta pensar en esos escenarios. Y yo les digo: lo que debe pasar,
Eso es lo que va a suceder. El mar entregó los muertos que había en él. Un día delante del Señor serán llamados todos los muertos que no confiaron en Jesús, no para ver si hay una segunda oportunidad, en realidad ya hay una sentencia sobre ellos. Así que tanto lo uno es cierto para los cristianos, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo, no para ver si somos salvos o no, sino para ver la calidad de nuestra vida cristiana, para ser recompensados o sufrir pérdida, pero ahí estaremos. Pero habrá otro grupo que estará ahí sin esperanza, y eso es una realidad. La segunda venida del Señor Jesucristo dará inicio al cumplimiento de una serie de profecías que a lo largo de la historia del cristianismo han provisto de esperanza y seguridad. Sin embargo, esas mismas profecías serán una sentencia para los que no confíen en Jesús. El hecho de que alguien no crea en la segunda venida de Cristo no significa que estará excluido de lo que viene. El hecho de que alguien no crea en el infierno no significa que no estará ahí. De la misma manera, yo espero que no, pero si hubiera un creyente que no cree en la segunda venida de Cristo o no cree en la resurrección, pero ha confiado en Cristo, de igual manera ahí estará. El propósito de la primera venida de Jesús, como dijimos en el mes de diciembre cuando predicamos esa serie basado en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Y recuerdan el texto, hablamos de eso, del propósito de su primera venida. Fue para salvar, restaurar y dar esperanza a los que por fe se acerquen a Él. Pero en su segunda venida, las promesas que tenemos ahora y que para nosotros son futuras, en ese momento también serán consumadas. La semana de la pasión de Jesús arroja mucha luz al respecto de la segunda venida. Cada profecía del Antiguo Testamento y a la misma vez, aunque en espera de su realización, puso el sello de cumplimiento sobre eventos aún futuros para nosotros. Por ejemplo, en la semana de la pasión de Jesús, nosotros estudiamos la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y gracias a la resurrección de Jesús, un evento pasado, dice el apóstol Pablo que Él sentó la base de la resurrección futura de todos los redimidos. Cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús, gracias a esa muerte nosotros no experimentaremos la muerte segunda, de la cual Apocalipsis habla. Así que hermanos, tenemos que mirar entonces la semana de la pasión de Jesús, los acontecimientos, no solo al pasado, sino tenemos que mirarlo también con rumbo al futuro. Aunque la segunda venida de Jesús es tan anhelada por los creyentes y rechazada por los incrédulos, no significa que la segunda venida es efectiva solo para los que creen. Para la iglesia es tan cierto el arrebatamiento de los creyentes, de la cual muchos a la luz de la historia se han burlado, porque los creyentes creemos que un día habrá un arrebatamiento de los creyentes. Y claro, recuerda un hermano que decía que Hollywood está perfilando todo este evento, ¿verdad? Para preparar la mentalidad del mundo y poder decir, sucedió, pero hay otros elementos ahí. Pues hay muchas películas que hablan de este evento maquillado. Pero esto es una verdad. Un día el Señor vendrá por su iglesia, conocido como el arrebatamiento de los creyentes. Serán tomados. Para la iglesia es tan cierto el arrebatamiento de los creyentes y la resurrección de los muertos en Cristo, pero igual de cierto es el juicio final para los que no creen. Con esto en la mente, entonces, el día de hoy, quiero predicarles el tema consumación de la esperanza ante la muerte, y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, que es el texto donde estaremos meditando el día de hoy. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Este es un texto que los pastores predicamos muy a menudo
en los funerales. Este es un texto que ha traído esperanza a nuestro corazón ante el momento de la muerte. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ante la muerte, queridos hermanos y amigos, ante la muerte solo hay dos tipos de personas. No estamos hablando si unos son religiosos y otros no, o si este tiene una religión A y este tiene una religión B. Ante la muerte solo hay dos cosas: o eres de los que tiene esperanza o eres de los que no la tiene, pero no hay de otra. Como pastor me ha tocado ver, nos ha tocado ver funerales de gente tan desesperada, de gente que cuando están bajando el féretro ya a la tierra, ¿verdad? Cuando lo están bajando, me ha tocado ver personas que se ponen allí en los féretros y lloran y le dicen: papá, mamá, perdóname por favor, pero no hay tiempo, ya no escucha a la persona. No importa cuántas flores le pongamos a nuestros muertos, ya no los disfrutan. No importa cuánta culpa haya en el corazón en ese momento, ya no sirve de nada. Y me ha tocado ver personas que se arrojan a esos féretros y: perdóname, y hubiese querido pasar más tiempo contigo, ya no hay. Pero también, hermanos, me ha tocado ver escenarios donde tenemos el féretro y de repente estamos reunidos un grupo de personas y hay una guitarra por ahí o un pianito. Y ese grupo de personas empieza a cantar algo parecido a esto: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcance salvación. Y claro, aunque hay dolor por los que se van, ¿sabe qué es lo que no hay? Desesperación. No hay temor. No hay desesperanza. No hay un perdóname, lo siento. Hay un nos volveremos a ver. Porque creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero preguntarle, ¿usted en qué grupo está? ¿De los que tienen esperanza o de los que no la tienen? ¿Y sobre qué base nosotros los cristianos decimos que un día los muertos en Cristo resucitarán primero? Mateo 27, 51 al 53. La muerte de Jesús venció la muerte. Cuando Él estaba en la cruz aquel viernes, crucificado, dice Mateo: y he aquí, el velo del templo se rasgó. Ese lugar, el templo, que estaba dividido por una cortina y hacía la diferencia entre lo que es conocido como el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo los sacerdotes tenían acceso. De hecho, ahí hacían sus labores diarias. Pero a ese lugar santo no tenía acceso el pueblo. El pueblo no podía entrar al lugar santo. Eso era reservado para los sacerdotes. Pero detrás de la cortina estaba el lugar santísimo. Estaba ese lugar reservado para el sumo sacerdote una vez al año. El pueblo solo se podía quedar en ciertas áreas del templo, pero no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Cuando Jesús estaba en la cruz, esto es lo que pasó. El velo del templo se rasgó. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo la muerte de Jesús? Que con su muerte todos tenemos acceso a ese lugar que estaba reservado para el sumo sacerdote una vez al año, y que si él entraba de manera indigna,
no habiendo purificado sus pecados, Él moría en ese instante, Él no había opción. Y para lo que nosotros es una realidad es que con la muerte de Jesús, nosotros tenemos acceso hasta ese lugar santo donde Él está. Así que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, no es que se habían quedado dormidos, lo que está diciendo es que estaban muertos, se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, la manera de la gramática de la Reina Valera 60, como que nos deja un poquito confundidos. Pero esto es los eventos sucedieron de esta manera. El Señor Jesús está en la cruz, viene un temblor, los cementerios eran como cuevas, se excavaban tipo cuevas y ahí se metían a los muertos y luego se sellaban con piedras grandes, con rocas. Lo que pasó en la crucifixión de Jesús es que mientras Él estaba en la cruz, hubo un temblor. Debido a ese temblor, las rocas se parten y esas tumbas quedaron abiertas ahí. El domingo por la mañana, después de que el Señor Jesús se levantó de la tumba, detrás de Él siguieron estos santos que vinieron a la ciudad. Y ahora yo quiero que se imagine el escenario. No, si usted acaba de ver una película ahí de Hollywood, pues seguramente trae una escena ahí media zombie, ¿verdad? Pero no, eso no es lo que sucedió. No es que se levantaron los santos y andaban así, ¿verdad? No, eso no es lo que pasó. Lo que pasó ese día es que personas que habían muerto se levantaron y fueron a la ciudad y la gente los reconoció y dijo: ahí viene este Juan, pero no lo enterramos antes de 3 días. Ahí viene ¿a quién les gusta, hermanos? Ahí viene Andrés. Pero ese ya tenía 3 años que lo sepultamos. Y ahí está María. Ya tiene como 8 años. Ahora yo quiero que piense en ese momento. Si en este momento entraran, si viéramos entrar por esa puerta al doctor Yuri Ruiz Sarmiento, si viéramos por esa puerta a nuestra hermana Maximina Fragoso, a nuestro hermano Pedro Orán, a nuestro hermano Enrique Ventura, yo les aseguro que el primero en salir corriendo soy yo, hermanos. Y sí verían un salto de tigre de aquí hasta allá. Quiero que piensen en ese escenario. Pero no dice que algunos, dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora, déjame decirle una cosa. Cuando alguien viene a usted y le dice: mira, yo vi esto, y solo lo vio él, bueno, usted puede dudar, ¿verdad? Eso es así como: oye, ¿estás seguro? Échale otro ojito, no vaya a ser. Pero si de repente vienen 2 y dicen: nosotros acabamos de ver a nuestro hermano Andrés, que falleció hace 2 años. Así como: oye, ya 2, y no estaban juntos, ya es otra cosa. Pero el texto dice que aparecieron a muchos. Usted puede creer en la locura de uno, pero aceptar que muchos estaban locos es otra cosa. Además, estas resurrecciones son evidencias del poder vivificador de la cruz, la evidencia fehaciente de que Jesús, muriendo, destruyó el poder de la muerte, la garantía de que Dios en la segunda venida de Cristo levantará de los muertos a los santos, a los que han sido apartados por Él como su pueblo escogido. Esto será una realidad, hermanos. Cuando Él resucitó, también resucitaron otros. Hubo testigos no solo de la resurrección de Jesús, pero de la resurrección de esos santos también hubo testigos, hermanos. Por eso es que cuando ha habido hombres a lo largo de la historia que han dicho
que alguien dijo, si tú matas la resurrección de Jesús, matas el cristianismo. Así es, porque nuestra esperanza descansa en la resurrección de Jesús. Y alguien dijo, si tú matas la resurrección de Jesús, si tú la destruyes, si tú la puedes poner en evidencia de que no fue real, destruyes al cristianismo. Bueno, la historia se ha repetido una y otra vez de hombres y mujeres que se han metido a las escrituras, han ido a Jerusalén, han estudiado las religiones, han estudiado la palabra y terminan postrados a los pies de Jesús. Porque no puedes destruir una realidad histórica. Él resucitó. Y si creemos que Él resucitó, entonces Él vendrá. ¿Y qué escenario nos deja Mateo? Pero sabe, hermanos, al día de hoy también me es necesario que vayamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 11, donde fue la lectura, donde nos encontramos a una multitud enardecida de ese domingo de Ramos, domingo de Palmas, también conocido en la Reina Valera de 1960 como la entrada triunfal en Jerusalén. De ahí quiero partir el día de hoy, hermanos. Esto fue la introducción. Mi mensaje tiene 5 puntos. Según mi contador, ya llevo aquí casi unos 27 minutos. A las 3 de la tarde, con gusto estaremos despedidos. Amén. Eso, hermanos. Yo dije, no, hombre, hoy sí vienen los hermanos listos para escuchar la palabra. Alguna hermana estará pensando, y yo dejé la ropa en la lavadora. Este es el escenario, verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Sabe qué es ese Hosana? Es un grito de desesperación. Es ese grito cuando uno ve la muerte tan cercana y uno necesita que alguien descienda para salvarlo. Es ese grito angustioso. Ese Hosana es un sálvanos, ahora sálvanos. Eso es lo que le estaban gritando a Jesús. Los 4 evangelios nos narran este acontecimiento con diferentes detalles. Pero esto es lo que ellos estaban clamando, sálvanos ahora. Este evento mesiánico tiene que ver con Zacarías capítulo 9. Vamos a Zacarías. Si usted no sabe dónde está Zacarías, váyase a Mateo. Cuando llegue a Mateo, regrésese a Malaquías y luego va a encontrar Zacarías. Y ahí está, ¿verdad? Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. Es de esos libros que están ahí como entremetidos, que nos cuesta encontrar. Y quizá alguien se habrá preguntado hoy, ¿a poco sí está el libro de Zacarías? Sí, sí está, hermanos. Es Zacarías, Malaquías y luego comienza el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esa es la profecía. Ellos conocían muy bien la profecía. Así que cuando ellos ven a Jesús entrar en un pollino, ¿sabe qué dijeron? Llegó el rey. Si alguien nos va a librar de nuestra opresión, este es. ¿Sabe qué más dijeron? Adiós impuestos. ¿Cuántos quisieran tener esa noticia que a partir de mañana ya no hay impuestos? Ya no va a haber impuestos. Ya estos romanos, nos quitamos a los romanos de encima, pero ¿sabe qué más? También nos quitamos a estos líderes de encima, estos líderes religiosos. Zacarías 9:9 presenta al rey conocido,
pero rechazado. ¿Sabe qué esperaban ellos? Ese rey, ellos esperaban que ese domingo el Señor entrara a Jerusalén, convocara al pueblo y levantara una revuelta para ir en contra del imperio romano. Y adiós opresión, adiós impuestos, adiós a ese soldado que llega el sábado y me obliga a cargar su maleta por 1 milla. Y Jesús ya les había dicho, si un soldado te obliga a cargar, a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Pero ellos estaban anhelando que llegara ese momento donde el soldado romano ya no tuviera esa autoridad de decirle, hey, tú judío, ven, carga mi maleta. Y avancemos, ¿verdad? 1 milla, en día de reposo, porque no podían avanzar más con él. Ellos esperaban que llegara ese momento en el que llegara el soldado romano y les dijera, hey, tú judío, ven. Y él poder decir, ¿y por qué? No quiero. Ellos esperaban el momento en el que se quitaran los impuestos, la opresión política. Eso es lo que ellos esperaban. Porque ellos leyeron esta profecía, que vendría un rey, pero era el rey conocido, pero rechazado. Además, sería el rey que viene a salvar a su pueblo. Eso dice Zacarías, que el rey un día entraría y vendría para salvar. Claro, ellos se imaginaron eso. A diferencia de los conquistadores que vienen para conquistar, para oprimir, esos reyes que una vez que suben al poder imponen impuestos, costumbres, religión, el rey de Zacarías era ese rey que vendría y traería libertad a su pueblo. Pero además hay unas características aquí. Ese rey sería un rey justo, a diferencia de los gobiernos injustos. Sería un rey salvador, a diferencia de un tirano. Pero hay algo más que no nos gusta de ese rey, y sería un rey humilde. Cuando lo que destaca un rey es la opulencia, es el poder, es la fanfarria, eso es lo que destaca un rey. Pero en Zacarías ellos vieron y dijeron, pues si es este, es este. Ese es un rey que viene sobre un animal que monta un profeta, pero no un rey. Un rey que más bien va camino a la victoria, pero va a dar su vida para obtener la victoria. Ese es el rey que que contrastaba, y que ellos dijeron, pero ¿esto qué es? Pero ellos estaban tan necesitados que ese día estuvieron dispuestos a poner sus mantos y a venerar al rey, y esto fue lo que clamaron, Hosana, ahora, sálvanos ahora. Pero vamos a ir al Salmo 118 para que podamos comprender un poquito más el significado de ese sálvanos ahora. Salmo 118, por favor. ¿Por qué ellos clamaron así? Salmo 118, 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y él comienza, miren lo que dice el verso 10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. ¿Qué es lo que está apuntando el Salmo 118? En el Salmo 118, el salmista está describiendo situaciones adversas, aquellas que parecen acercar la muerte. El salmista las describe como angustia, temor, asedio, violencia y terror. Aquellas situaciones que parecen una punzada en el corazón. Y yo no sé quiénes de esta semana vivieron una punzada en el corazón. Aquellas situaciones de las que uno dice, si nadie me ayuda, yo no voy a salir de esto. De esas situaciones que están ahí, que parecen como esas madrugadas, ¿verdad? Que algunos experimentan, que les falta el aire estando dormidos.
Ahora ya sé que puede ser por una situación ahí de la alimentación, ¿verdad? Hace poco me pasó algo así, me asusté, pues sentí una presión en el pecho severa y yo ya estaba haciendo mi testamento ahí mental. Dije, por si acaso. La Reina Valera 60 para Suriel, la Nueva Líder de las Américas para Lisa. Y la Logos para mi esposa. Pero ¿quiénes se han sentido así? Situaciones angustiosas que les ha inundado de temor. Se sienten asediados, aterrados. Una angustia que parece acercar la muerte. Esas circunstancias donde la necesidad de ser salvado es urgente. El domingo de Palmas, la gente gemía por un Salvador. Uno que les libertara de su opresión. Pero ¿sabe? Ellos estaban clamando, Señor, libéranos del Imperio Romano. Ellos estaban clamando, Señor, libéranos de esta opresión política. Ellos no estaban preocupados por la redención de su alma. Ellos no se acercaron a Jesús y vieron en Él un Salvador espiritual. ¿Sabe qué vieron ese día? ¿Sabe por qué se postraron ante Jesús? Porque ellos estaban desesperados de su situación financiera, de su situación política. Ellos estaban preocupados. Ese es como aquel que mientras está hospitalizado, como me han dicho en algunas ocasiones, pastor, no creyentes, ¿verdad? Pero me han dicho, pastor, si usted ora por mí y el Señor me saca de esta, de verdad, yo ya voy a ir a la iglesia. Y luego el Señor responde las oraciones y es hora de que no se aparecen en la iglesia. Recuerda un hombre con su esposa muriendo de un cáncer que me dijo, pastor, si usted ora por mi esposa y ella sana, lo que usted necesite en el templo, yo se lo voy a dar. Ahora, es un hombre pudiente, no me estaba ofreciendo 100 pesos. Yo sabía lo que me estaba ofreciendo. Pero él me dijo, pastor, si usted ora y sana, lo que usted necesite en el templo. Dios no es el amuleto de la buena suerte. Dios no es al que yo puedo manipular con una oración. Dios no es el hombre, no es el ser que se deja manipular desde la cama de un hospital y por tan buenas intenciones, por muy genuina que pueda ser una decisión, Dios no se deja manipular. Él es santo, Él es justo. El clamor de aquella gente era, necesitamos que alguien acabe con estos romanos. Ese era todo lo que ellos anhelaban. Esa multitud que parecía haber reconocido en Jesús al Salvador, esa multitud fue la misma que gritó ese día, crucifícale, crucifícale. ¿Saben por qué? Porque nos falló. Porque no se echó a los romanos. Porque no me dieron el aumento que yo pedía. Porque no sacó a mi mamá del hospital. Porque se llevó a mi hijo ahora en pandemia. Por eso ya no quiero saber de Dios. Pero previo a eso, ahí está la gente, ¿verdad? Señor, te ruego por mi hijo. Si tú respondes, no, Dios no es Dios de última hora en ese sentido. Eso no ha cambiado en nuestros días. Ese clamor de sálvanos ahora es la gente busca a Dios en medio de su adversidad, pero no para conocerlo y amarlo. La gente ve a Dios como un amuleto de la buena suerte. Esa era la multitud que estaba ahí ese domingo de Ramos. Pero el rey que entró de manera gloriosa sería el mismo rey que iría a la cruz como redentor. No como redentor de aquellos problemas que nos angustian en el día a día, sino del problema espiritual, ese que separó al Dios eterno de nuestra fragilidad. Esa es la razón por la cual Él entró ahí a Jerusalén. Y aunque la gente no ni por cerca tuvo lo que estaba sucediendo, cuando ese rey entró, Él iba camino a la cruz para liberar no de los problemas terrenales al ser humano, sino del problema eterno, espiritual,
esa separación que existe del Dios eterno, del Dios santo, del Dios justo, de un hombre frágil y pecador e injusto. Ese es el problema mayor. Pero ¿sabe qué sucede? Esa multitud clamaba: Señor, líbranos de pagar impuestos. Bueno, y aquí seguimos, hermano, pagando impuestos. Y ¿sabe? Seguiremos pagando impuestos hasta que Cristo venga. Así que si usted no tiene contador, aquí en la iglesia hay algunos, se los recomendamos para que se ponga al día con los impuestos, porque seguiremos pagando impuestos hasta que Cristo venga. Pero qué gloriosa verdad. La muerte del rey es vida para sus súbditos. Su resurrección es la prueba de que un día habrá resurrección. Y para que no quedara dudas de su poder sobre la muerte, aquel día, junto con él resucitaron otros y dieron evidencia, porque nosotros creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo esta porción. ¿Sabe cómo me lo imagino? No, hombre, yo pienso que él entró en una emoción que él no podía contener cuando estaba escribiendo 1 Corintios capítulo 15. Esa carta tiene muchas emociones de la vida del apóstol Pablo. Tiene a un hombre hablándoles duramente a la iglesia de Corinto. A un hombre, tenemos un escenario en la primera carta a los Corintios, llamándole la atención severamente a la iglesia de Corinto, exhortándoles que no siguieran dividiéndose por causa de sus líderes, exhortándoles, ¿verdad?, en el nombre del Señor, que tomaran una decisión respecto a una situación pecaminosa pública, que cuidaran los asuntos del matrimonio. Pero yo pienso que cuando él llegó aquí, su corazón, ¿verdad?, se enardeció tanto, se apasionó tanto, y él dijo: porque es necesario que esto corruptible, su cuerpo desgastado ya por los viajes misioneros, quiero que lo piense así, un cuerpo desgastado, ese hombre que había pasado hambre, que había sido golpeado, apedreado, ese hombre que había pasado noches de insomnio predicando la palabra, ese hombre, cuando seguro escribió esto, seguro miró su cuerpo, miró sus manos y dijo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no había nadie con él, yo pienso que se paró y dijo amén y amén, y su corazón se llenó de gratitud, porque esta es la realidad que nos aguarda a los hijos de Dios: la resurrección de los muertos. Por eso, hermanos, aunque extrañamos a los que se van, descansamos en esa esperanza de que un día les volveremos a ver. Y yo siempre les digo, cuando he tenido la oportunidad de compartir con hermanos en esa etapa de sus vidas, ya en la vejez, recuerdo una y otra vez conversaciones con el hermano Pedro Orán. Y yo le decía: hermano Pedro, la próxima vez que nos veamos, ya no va a necesitar un aparatito para respirar, ¿verdad? Yo le digo a la hermana Irma, no sé si está conectada, pero siempre le digo: hermana Irma, esta no será su última condición. Ella actualmente necesita de su esposo que lo levante, ¿verdad?, que la acompañe para sus cosas, porque ya no se puede levantar. Pero esa no será la última condición de nuestros hermanos que vamos envejeciendo, que están enfermos. No les veremos así, hermanos. No les veremos en esa condición, ¿verdad?, que son propias del efecto del pecado en el mundo, como las enfermedades, como el desgaste de sus cuerpos. Las sillas de ruedas no estarán más para nuestro hermano Enrique Hernández Escalante.
Por eso es que cuando estamos frente a la muerte, comencé diciendo que hay dos tipos de personas: aquellos que tienen esperanza y aquellos que no la tienen. El apóstol Pablo dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sí es verdad, hermanos, cuando uno entierra a sus seres queridos, claro que hay dolor. Si no es que los creyentes, sí, ahí te vas, Señor, ¿verdad? No, hombre, les lloramos, hermanos, porque les amamos. Porque nosotros quisiéramos servir junto a ellos durante muchos años todavía. Porque nosotros quisiéramos que un pequeñito tuviera a su papá por muchos años. Porque nosotros quisiéramos que un matrimonio joven pues envejecieran juntos. Pero nuestra tristeza no es como la de los otros que no tienen esperanza. Nuestra tristeza, hermanos, es momentánea, es temporal. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esto, hermanos, para los creyentes no es un anhelo así como, ojalá, ¿verdad? Mi papá de verdad algún día resucite. No, los creyentes no vivimos así, hermanos. Los creyentes creemos que los muertos en Cristo resucitarán porque Cristo ya resucitó. Y creemos que un día los muertos en Cristo resucitarán porque cuando Él resucitó, una multitud de santos también resucitaron y hay testigos de eso. Así que nuestra esperanza en Cristo, hermanos, no es un anhelo. Está basado en una verdad que ocurrió en el pasado y que un día Él volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dijo Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que estos días no solo nos sirven para recordar la muerte expiatoria de Jesús, sino también para mirar con gozo y esperanza el futuro glorioso que nos aguarda a los hijos de Dios. Y mientras le esperamos, ¿qué hacemos, hermanos? Han pasado 2000 años y se sigue predicando el retorno de Cristo. Pero ¿sabe qué es una verdad? Que hoy estamos más cerca de la venida de Jesús que ayer. Es una verdad. ¿Qué hacemos mientras esperamos a Jesús? Hay dos maneras de esperarlo. ¿Sabe cuál es una? Como los apóstoles en Hechos capítulo 1, que cuando vieron a Jesús, está Jesús entre ellos y el Señor es tomado al cielo y ellos se quedaron mirando así y se quedaron así expectantes. Podemos vivir nuestra vida de esa manera, que ya venga el Señor y clamar: sálvanos ahora, como esa multitud. Y solo podemos estar mirando al cielo, o podemos hacer lo que la palabra dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe qué espera el Señor que hagamos mientras Él regresa? Que trabajemos, trabajemos y trabajemos. ¿Sabe dónde? En su obra. Algunos dirán: por eso mañana voy a madrugar, porque hay que ir a buscar el pan de cada día. Sí vaya, hermano, sí vaya, claro. Pero recuerde, Dios tiene obreros durante la semana para que hagan su labor. El apóstol Pablo dijo: así que, hermanos míos amados, estad firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creemos que Él regresará, hermanos. Creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero algún día. Y también creemos que estaremos delante del tribunal de Cristo.
oro, plata, piedras preciosas, y algunas de nuestras obras serán como madera, heno y hojarasca. Pero hoy es un buen día para servir a Cristo. Hoy es un buen día, hermanos, para ser sus siervos. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Padre, recordábamos, hermanos, que se han ido, que se nos han adelantado. Hermanos amados, familiares. Y el apóstol Pablo dijo que cuando hablemos de la resurrección y de la muerte, que nos alentáramos unos a otros, porque la muerte no es el último estado del hombre, sino la resurrección y ese estado de dicha eterna. Gracias por esa verdad, por esa promesa, por esa realidad de que un día la muerte no tendrá más efecto en nuestras vidas, que la muerte segunda no tocará nuestras vidas. Y mientras nosotros nos gozamos en esa esperanza, también debemos, Señor, anunciar la muerte de Cristo, expiatoria, suficiente para todo ser humano. Gracias, Señor, por nuestro Rey, que un día regresará. En su nombre nosotros te alabamos y te bendecimos. Amén.